Hoy el gobierno de la ciudad informó que el próximo martes se abrirá la inscripción virtual para las colonias de verano. Durante enero se habilitarán 14 sedes para que los chicos de entre 4 y 12 años puedan realizar actividades en el horario de 9 a 16. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Alberto Fernández fue el único orador en el acto en Plaza de Mayo por el Día de la Militancia, con participación de la CGT, intendentes y gobernadores. El mandatario inauguró una nueva etapa en el gobierno y luego de la derrota electoral aseguró que se festeja el no haberse dado por vencido. En tanto, prometió arreglar el problema de la deuda y advirtió que enfrentarán a los formadores de precios. También llamó a la oposición a dialogar, pero excluyó a Mauricio Macri y a Javier Milei. Y mientras en Europa aumentan los contagios entre los no vacunados, el Ministerio de Salud de la Nación adelantó que profundizará la aplicación de segundas y terceras dosis. En Argentina hay un 60% de vacunados con 2 dosis, aunque en 4 provincias no se llegó al 50%. En la ciudad hay un 74% con el esquema completo. El gobierno porteño presentó el presupuesto para 2022 ante la legislatura. El proyecto no prevé la creación de nuevos impuestos, pero que sí la actualización del ABL y la continuidad del impuesto de sellos a las tarjetas de crédito. Además, se informó que en 2022, por la quita de la coparticipación, la ciudad perdería 120.000 millones de pesos. Según la Organización Mundial de la Salud, Europa es el único continente en donde sigue aumentando los contagios. Además, en una semana las muertes aumentaron 5%. También se sumaron más países a la nueva ola de infecciones. Irlanda volvió al toque de queda, se registró un récord de muertes en Eslovaquia y República Checa y un máximo de muertes en Letonia. La selección argentina se clasificó al Mundial de Qatar 2022 luego de empatar frente a Brasil y gracias a la derrota de Chile frente a Ecuador. De esta manera, el equipo de Scaloni logró la clasificación más anticipada en toda su historia. En tanto, la Conmebol suspendió por tiempo indeterminado a 2 árbitros por sus actuaciones ayer en el partido entre Argentina y Brasil. Con motivo del Día de la Militancia, la CGT, el peronismo y varias organizaciones sociales realizaron un acto en Plaza de Mayo. Alberto Fernández fue el único orador. El presidente relanzó su gobierno y afirmó que el triunfo es nunca darse por vencido. Hoy es un día oportuno, compañeros, compañeras, amigos, amigas, para que demos inicio a esta segunda etapa de nuestro gobierno y empecemos con toda nuestra fuerza a levantar lo que haya que levantar en la Argentina. Dicen, si perdieron, ¿qué celebran? Bueno, a cada uno de ellos, a ustedes compañeros, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. En otro tramo del discurso, Alberto Fernández volvió a convocar al diálogo a la oposición. Sin embargo, excluyó al expresidente Mauricio Macri y al diputado electo Javier Milei. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problemas. Si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tienen, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos con ellos, que se queden allí. Dentro de la oposición anidan mucho a la vocación de construir juntos este país que hace falta que se ponga de pie de una vez y para siempre. Hoy recordamos... Además, Alberto Fernández denunció que muchos sectores especularon con el dólar y soñaron con quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados.
También criticó a un periodista que sugirió que una asamblea legislativa podría designar un nuevo presidente. En este contexto, Alberto Fernández aseguró que él y Cristina Fernández de Kirchner están trabajando para construir una nueva Argentina. También señaló que es necesario reconstruir las fuerzas de seguridad para que defiendan a los ciudadanos y que haya jueces dignos que actúen rápidamente. El mandatario también se proyectó al 2023 y habló de las diferencias hacia adentro de la coalición de gobierno. En este sentido, anticipó que le gustaría que haya internas en el Frente de Todos antes de las elecciones presidenciales. Los matices y las diferencias, compañeros, respetándonos entre nosotros, empecemos a ponerlas sobre la mesa para que podamos llegar al año 2023 con toda la fuerza que necesitamos. Mi mayor aspiración es que en el año 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la República, lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos. El presidente también insistió en el crecimiento del país post-pandemia. Alberto Fernández prometió, trabajar para que el empleo formal reemplace al informal y a los planes sociales. Nos quedan muchas batallas por dar. Terminar con el problema de la deuda. Definitivamente enfrentar a los formadores de precios que todos los días aumentan los precios en perjuicio de nuestra gente. De una vez por todas controlarlos y decirles basta. Gremios y movimientos sociales afines al gobierno se movilizaron por el centro porteño hasta las inmediaciones de la Casa Rosada, afectando el tránsito vehicular. La jornada se dio en un clima festivo y se extendió por más de 5 horas. La Plaza de Mayo presenció nuevamente un día de la militancia peronista colmada de miles de personas, como tradicionalmente se celebraba previo a la pandemia. Con felicidad de volver a la Plaza de Perón, a la Plaza de la Gente, a la plaza que siempre es del pueblo argentino. Emoción, contenta, es una lucha de todos los días, es hermoso el lugar, hay que militar todos los días. Hoy para nosotros es una alegría tremenda después que este gobierno haya apostado a la salud, que podamos estar todos juntos. Al ritmo de cumbia, los aliados del gobierno festejaron con los militantes, desde el exministro de Desarrollo Social y ahora diputado Daniel Arroyo, hasta la diputada electa por la provincia, Victoria Tolosa Paz. Yo creo que por el Congreso va a pasar gran parte del debate fuerte y de hecho es así. Ahora envía un proyecto al Congreso de lo que tiene que ver con un plan plurianual económico. El acuerdo con el Fondo Monetario va a pasar por el Congreso. Viene una etapa de dificultades, pero mejor, y yo voy a poner mi granito de arena desde el Congreso. El acto por el Día de la Militancia tuvo como lema "Todos unidos triunfaremos". Participaron organizaciones sociales, gremios y todas las aristas políticas del Gobierno Nacional. Entre banderas con las caras de Perón, Evita, Néstor y Cristina, sonó la marcha peronista y entre aplausos apareció el presidente Alberto Fernández, mientras que los manifestantes celebraban. Que le agradezco todo el esfuerzo que hizo por todos los compañeros en todos estos años. Y vamos a seguir apoyándolo de acá en adelante hasta el 2023 que vamos a volver a ganar. Lo felicito a él, a Cristina. En realidad es el pueblo lo que está con todos ellos. Nosotros vamos a estar siempre, siempre con ellos. Y Perón es lo más grande que hay. Así. Después del discurso del presidente, los manifestantes abandonaron las inmediaciones de la Casa Rosada, colapsando nuevamente el tránsito en la ciudad. Por su parte, el diputado electo por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, criticó la movilización que se realizó esta tarde y dijo que en el país no hay nada que festejar. Por supuesto que hoy no ayuda en nada. Hoy la marcha de hoy, manifestación de hoy, concentración de hoy, pongámosle el nombre que sea, me parece, estoy en total desacuerdo. Hoy es un día laboral, tenemos que recuperar el sendero del trabajo. No hay nada para festejar en Argentina. Lo que hay que hacer en nuestro país es entender lo que la sociedad dijo contundentemente en todo el país. Y la sociedad lo que nos está pidiendo a todos es más trabajo, más educación, más seguridad, terminar con este tipo de festejos que no va a que no nos orientan hacia ningún lado y empezar a cambiar la historia. A partir de hoy, en las escuelas públicas y privadas de la ciudad dejó de ser obligatorio el uso del barbijo en los chicos que van al jardín y en los alumnos de hasta 3er grado. La directora de la Escuela 18 del Distrito 5 le dio la noticia a los padres justo antes de que los chicos ingresaran al jardín. Desde hoy ya no es obligatorio el uso del barbijo en las aulas. Está muy bien, por suerte, porque a mi nena no le gusta tanto.
pero me alegro mucho que sacó ya. La medida fue bien recibida por la comunidad educativa. Esta noticia nos llega con gran alegría, quiere decir que si hay nuevas aperturas, quiere decir que estamos mejor, que nos fuimos cuidando y que los casos de COVID han bajado. La decisión aplica a los niños de nivel inicial y para los docentes significa un gran avance, teniendo en cuenta las dificultades que el barbijo implica para este grupo etario. En el jardín es sumamente importante el no tener el barbijo, porque los nenes empiezan a comunicarse. Es decir, que poder quitarse el barbijo es un gran beneficio para que nos escuchen, para que los podamos escuchar y para que puedan pronunciar y hablar mejor. Los padres coincidieron con la directora en la primera mañana sin la obligatoriedad del barbijo. Ya es momento de que los chicos ya empiecen a vivir sin esto porque se tornaba un poco incómodo. Para muchas familias, la medida termina con el cansancio de muchos chicos. Está buenísimo porque a mi hija le incomoda siempre y lo tiene que usar porque bueno, es obligatorio. Pero con sus compañeritos quiere hablar, quiere conocerlo en la cara y a veces no puede por el día del tapaboca. Para muchos, la vacunación fue clave para tomar esta medida y les da mayor tranquilidad. Y para mí está bien, de a poquito vamos a volver a la normalidad, creo, ojalá Dios quiera. Por suerte mi nene ya tiene 4 y el lunes lo vacunaron, mis otros nenes también, así que ojalá que siga todo así. El gobierno buscará en los próximos meses llegar a las personas que decidieron no vacunarse o que vienen postergando la aplicación de segundas dosis. El programa intentará evitar un rebrote entre los no vacunados, como ocurre en este momento en Europa, y no llegar a la instancia en la que las vacunas comiencen a perder inmunidad con la aplicación de refuerzos. En este momento en el país hay un 79% de vacunados con tan solo una dosis y un 61% con ambas. En la Unión Europea el promedio de vacunación con estas inyecciones es del 60%. De esta forma, es un 21% de la población la que no se ha ido a vacunar. Además, son 800.000 los argentinos que, habiéndose inyectado la primera dosis, aún no fueron a darse la segunda. La mayoría de los no vacunados son niños y jóvenes. Entre los mayores de 18 años, el gobierno asegura que se vacunó más del 91% con al menos una de las dosis. Y entre los grupos de riesgo, el porcentaje aumenta a casi el 94%. La Ciudad y La Pampa son los distritos que más vacunaron en territorio porteño. El 87% recibió una dosis y el 74% las dos. Sin embargo, hay provincias en situación mucho más frágil ante una posible nueva ola. Misiones, Chaco, Salta y Corrientes vacunaron con 2 dosis a menos del 50% de la población. En tanto, Jujuy, Chubut, Tucumán, Santa Cruz, Entre Ríos y Mendoza inmunizaron con esquema completo a menos del 55%. En este contexto, la ministra de Salud, Carla Bisotti, afirmó que toda la población va a recibir un refuerzo de la vacuna contra el coronavirus porque se sabe que con el tiempo todas las vacunas disminuyen la inmunidad. Del uso de tapaboca al aire libre. La ministra sostuvo que la Argentina ya tiene el stock de esos refuerzos y consideró que hay que prepararse fuerte para el otoño que viene, con toda la población vacunada con 2 dosis y con los refuerzos que se necesiten. Además, explicó que la Argentina está llegando al 80% de las personas con una dosis aplicada, al 70% con 2 dosis y ya hay 700.000 personas que recibieron la tercera. La funcionaria explicó que muchos jóvenes de 18 a 39 años deciden no ir a recibir la segunda dosis y explicó que esto es multicausal. En una ciudad solamente el 5% se negó a vacunarse. Hablamos de Buenos Aires. Estamos en el 80%, casi llegando al 80% de las personas de Argentina con al menos una dosis y ayer llegamos al 60%, son más de 27, casi 27 millones y media personas han completado su esquema de vacunación. Muy importante digamos, el concepto de completar los esquemas de vacunación y de recibir los refuerzos quienes ya completaron el esquema hace más de 6 meses y escalonadamente, porque estamos viendo lo que está pasando en el hemisferio norte, que es la pandemia de los no vacunados, y también en Israel se ve claramente que las personas vacunadas con 3 dosis tienen muchísima menos incidencia de casos y, por supuesto, de hospitalización y de muerte. El Ministerio de Salud dio un nuevo reporte de casos de coronavirus en el país. Hoy se registraron 1.553 nuevos casos, 219 en la ciudad y 657 en la provincia.
La cantidad de testeos que se hicieron en el día fue de 42.809 y la tasa de positividad fue del 3,62%. Además, se registraron en las últimas 24 horas 19 personas fallecidas, lo que suma un total de 116.313 muertos en todo el país. La cantidad de personas internadas fue de 572, lo que representa un 35,7% a nivel nacional y un 40,2% en el área metropolitana. En tanto, el gobierno argentino comunicó el regreso de los viajes internacionales en micro y confirmó a Paraguay como el primer destino habilitado. Desde hoy serán 6 las empresas de micro de larga distancia que cubrirán ese tramo. Además, el Ejecutivo mantiene negociaciones avanzadas con al menos otros 3 países limítrofes con los que prevé la aprobación de nuevos acuerdos en los próximos días. Así quedó un camión esta mañana en una de las subidas de la General Paz a la altura de Liniers. El chofer, que viajaba con su esposa y su bebé, perdió el control de los frenos y parte del acoplado del vehículo quedó colgando. Luego, un colectivo de la línea 168 impactó contra el eje trasero del camión. Todo esto provocó demoras en el tránsito y afortunadamente no se reportaron heridos. La Organización Mundial de la Salud aseguró que las muertes por COVID-19 aumentaron solamente en Europa por 7ª semana consecutiva. Esto ocurre aunque el 60% de la población de riesgo y de esta región además está completamente inmunizada. Además, el proyecto de presupuesto 2022 para la ciudad tendrá un ajuste de inflación para ABL y patentes, pero no incluirá nuevos impuestos. Esto y otros temas importantes en instantes en Noticias aquí a las 20:30. Prevén una nueva suba en el precio de la carne vacuna. Los últimos relevamientos muestran una aceleración en los costos que luego se traduce en los precios de las góndolas de los supermercados. Desde el sector advierten que el aumento podría llegar al 20% en el próximo mes y medio si se sostiene un aumento de la demanda, lo que hace prever que así será debido a las fiestas de fin de año. Uno de los motivos de las subas será la caída en la oferta y un repunte de la demanda debido a una mejora del poder adquisitivo. A esto se suma que ayer los precios de la hacienda en el mercado de Liniers registraron un incremento del 26% respecto al promedio de octubre. El titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes, Miguel Schiaretti, explicó en Hoy Nos Toca a las 17 cómo impactará el aumento de precios de la carne en el consumo. No ha sido el cierre de las exportaciones, el cierre parcial de las exportaciones, el que ha generado la estabilidad de precios. Ha sido que se ha ido deteriorando el poder adquisitivo del salario. Cuando hay un aumento de la demanda en un momento de una escasez de oferta, los precios suben. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y diciembre es un mes de mayor cantidad de plata circulando, porque todo aquel trabajador formal tiene un aguinaldo, y entonces no podrá irse de vacaciones, pero se va a querer juntar con la familia y va a querer comer lo que nos gusta a todos los argentinos, que es comer un asado. El Banco Central dejó de utilizar reservas para mantener el dólar MEP y el tipo de cambio tocó los 200 pesos. Esta decisión se toma a días del anuncio oficial del Plan Económico Plurianual con el FMI. La medida se adapta a las premisas del organismo, que sugiere evitar la intervención de los bancos centrales para sostener el tipo de cambio oficial. Según estimaciones, desde octubre del año pasado hasta la fecha, la venta de reservas para tal fin llegó a los 2.500 millones de dólares, por lo que representa un fuerte cambio en la política cambiaria de la entidad. El gobierno porteño presentó el presupuesto para 2022 ante la legislatura, que deberá ser ratificado en el recinto. El Ejecutivo Comunal adelantó que no habrá creación de nuevos impuestos, pero que sí se actualizará el ABL y se mantendrá el impuesto de sellos a las tarjetas de crédito. En 2020, por la cuarentena, la morosidad fue del 50% en el ABL y el 62% en el impuesto a las patentes.
El presupuesto informa que en 2021 la situación se fue regularizando con moratorias y los porcentajes fueron cayendo a niveles de alrededor del 20%, más cercanos a las deudas históricas promedio. Sin embargo, desde el gobierno de la ciudad remarcaron que las finanzas porteñas continúan afectadas por la quita de los fondos de coparticipación. De acuerdo a sus cálculos, a finales de este año la ciudad habría dejado de percibir más de 96.000 millones de pesos, mientras que la pérdida proyectada para 2022 rondará los 120 millones, el 13% de los recursos totales. Con este proyecto, el alumbrado barrido y limpieza, o ABL, se ajustará mensualmente de acuerdo al IPC o índice de inflación. Esto ya estuvo vigente para las cuotas del año pasado. En tanto, se modificaron los índices de evaluación para calcular el impuesto a las patentes, para que no haya aumentos por el impacto de la inflación. Las alícuotas irán del 3,2% al 5%. Se mantendrá también el impuesto de sellos al uso de tarjetas de crédito. Estuvo vigente desde el año pasado como forma de compensar la quita de la coparticipación a la ciudad. La Organización Mundial de la Salud reveló que las muertes por COVID-19 aumentaron un 5% la semana pasada en toda Europa. Además, explicaron que es el único continente en el mundo donde las víctimas se han incrementado por 7 semanas consecutivas y donde los últimos 8 días se registraron más de 50.000 muertes en comparación con la semana anterior. We are concerned about what we are seeing across Europe. There are different situations across Europe, and of course there are many countries across the European region. From the west to the east. And there are countries that have high vaccination coverage and are seeing a significant decline in deaths. We do see other countries that high access to vaccines, but low vaccination coverage. And those countries are, again, seeing a lot of transmission that is happening, surges in transmission, as well as increases in deaths. Mientras tanto, en Irlanda el gobierno impuso un nuevo toque de queda. La medida se toma a pesar de ser uno de los países con la tasa más alta de vacunación, con más del 89% de los mayores de 12 años con el esquema completo contra el COVID-19. A partir de mañana, los bares y restaurantes deberán adherirse al nuevo horario. También el gobierno sugirió que las empresas apliquen la modalidad de teletrabajo en el intento de frenar la mayor cantidad de contagios. Además, Eslovaquia y República Checa registraron un récord diario de contagios y Letonia otro de muertes. Hungría, por su parte, formó un esquema sobre aumento de casos y muertes, mientras que Polonia anunció su cantidad más alta de contagios en un día desde abril. Países Bajos evalúa seguir los pasos de Austria, que será imponer una cuarentena a los no vacunados, y la medida también se debe al debate en Italia, Alemania y Grecia. En tanto, la canciller Angela Merkel pidió restricciones urgentes antes de que se saturen los hospitales de enfermos de COVID. Además, aseguró que la pandemia está lejos de haber llegado a su fin y advirtió que su país se encuentra en medio de una situación de emergencia. Die gegenwärtige Pandemielage in Deutschland ist dramatisch, ich kann es nicht anders sagen. Die 4. Welle trifft unser Land mit voller Wucht. Wir müssen dringend beim Impfen vorankommen. Und deshalb möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen, um für das Impfen zu werben. Es ist auch jetzt überhaupt nicht zu spät, sich für eine Erstimpfung zu entscheiden. Desde Alemania, el periodista Ezequiel Daray conversó con Hoy Nos Toca a las 8 y aseguró que los hospitales están a tope. Los hospitales están a tope porque por alguna razón de este virus, en los más jóvenes, si bien el peligro de muerte es menor, pero la estancia en terapia intensiva es de más días, y esta es una epidemia ahora que está atacando a un porcentaje de la población que va de entre los 18 a los 30, 35 años, claro, que son los que mayormente no quieren vacunarse. Increíble. Y son los que están inundando las terapias intensivas. Al punto que se ha llevado a países vecinos, se han tenido que llevar enfermos porque hay ciudades que están absolutamente colapsadas.
La oposición chilena en el Senado no consiguió los votos para llevar a juicio político al presidente Sebastián Piñera a 5 días de las elecciones que definirán quién será el mandatario desde marzo de 2022. La Cámara Alta rechazó destituir al actual jefe de Estado por presuntas irregularidades en la compraventa de una minera a un amigo que fueron denunciadas en los denominados Pandora Papers. La acusación fue rechazada por al menos 14 senadores sobre un total de 43. La oposición necesitaba 29 votos para destituirlo. En los Estados Unidos y en Europa sospechan que la crisis fronteriza entre Bielorrusia y Polonia fue motivada para ocultar un despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Francia amenazó a Moscú con intervenir con las fuerzas de la OTAN para defender la soberanía de Ucrania. En tanto, el líder bielorruso Lukashenko le pidió a Putin un sistema de defensa nuclear para contener sus fronteras. En tanto, la canciller Angela Merkel ofreció un corredor para entregar ayuda humanitaria a los refugiados que permanecen a la intemperie con las temperaturas bajo cero y sin acceso a servicios básicos. Nueva Delhi cerró escuelas y universidades hasta nuevo aviso debido a los altos niveles de contaminación en el aire. Desde principios de mes, en la capital de India, el smog se encuentra en niveles graves y los doctores afirman que puede obstruir pulmones. El número de niños con enfermedades respiratorias se triplicó en los últimos 10 días. Esto se da a una semana de que India se revele allí ante el Pacto Climático de Glasgow tras avisar que alcanzará la neutralidad de carbono en 2070, 20 años más tarde que los demás. La selección argentina se clasificó al Mundial de Qatar 2022 luego de empatar sin goles frente a Brasil y gracias a la derrota de Chile ante Ecuador. De esta manera, el equipo de Scaloni logró la clasificación más anticipada en toda su historia. Junto a Brasil, son los 2 equipos sudamericanos que consiguieron su pase a la Copa del Mundo. El próximo año, el conjunto nacional tendrá 4 partidos de eliminatorias que los va a disputar entre marzo y enero. Argentina visitará a Chile, luego recibirá a Colombia y más adelante jugará como local ante Venezuela y como visitante a Ecuador. Una vez finalizadas las eliminatorias, la selección tendrá 2 fechas FIFA. En junio jugará frente a Italia, campeón de la Eurocopa, en Londres, y en septiembre disputará 2 partidos ante rivales clasificados al Mundial. Lionel Messi festejó la clasificación de Argentina a la Copa del Mundo a través de sus redes sociales. El jugador ya está en París para cumplir con los compromisos que tiene con el PSG y publicó un mensaje en Instagram donde aseguró que siente una inmensa alegría por haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar y que fue sin duda la frutilla del postre en un año especial que vivió con la selección. Está habilitado, vamos. Sí, está habilitado, vamos. Gracias. En tanto, la Conmebol sancionó al árbitro Andrés Cuña y al encargado del VAR, Esteban Ostojic, por sus actuaciones en el partido de ayer entre Argentina y Brasil. A ambos jueces se los señala por no haber expulsado al defensor argentino Nicolás Otamendi por un codazo en la boca al delantero brasileño Rafinha durante el primer tiempo del encuentro. En el informe publicado por la entidad se indica que han incurrido en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido, puntualmente en esa situación. Por ese motivo, tanto Cuña como Ostojic fueron suspendidos por tiempo indeterminado para dirigir en competiciones organizadas por la organización sudamericana. Repite con close-up. Velocidad normal. Te contamos toda la información acerca de cómo va a continuar el tiempo. El radar no detecta tormentas en las próximas horas en la ciudad. Ahora el cielo se encuentra despejado y la temperatura es de 17 grados. Durante la madrugada la temperatura va a bajar hasta los 12. El jueves va a comenzar fresco y soleado. La mínima será de 13 grados. A la tarde el tiempo seguirá con sol. La máxima alcanzará los 25 grados. Por la noche el cielo va a continuar despejado. La temperatura bajará a los 21. Se espera un jueves con muy buen tiempo, fresco por la mañana y templado por la tarde. Si estás expuesto al sol, no olvides los lentes, gorra y protector solar.
Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Quédate en el canal de La Ciudad porque ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30. Chao.